En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coopmam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Bueno, la verdad es que, ¿qué uno puede decir, señores, en el día de hoy que no sea sumarse a toda la conmoción que afecta a la República Dominicana? Una sociedad, como hoy titulaba el periódico Listín Diario, definitivamente una sociedad en shock. Sí, porque no todos los días ocurre, señores, un acontecimiento tan triste y tan lacerante como el que vivió la sociedad dominicana en el día de ayer. Conturbada como está, y como está todo el mundo por ese clima de inseguridad ciudadana, que se sume ese acontecimiento, ese estremecimiento por el horrendo crimen que fue y que constituyó el asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Es para que dejara a todo el mundo, porque a todo el mundo sorprendió las circunstancias en las que se produjo este acto de violencia brutal. Bueno, la verdad es que es impensable que ese atentado mortal que ha generado tanta pesadumbre, ¿no?, en la población dominicana, tantas inquietudes sobre los niveles de seguridad personal que deben rodear a un funcionario, y sobre todo a un funcionario de la categoría de Orlando Jorge Mera, pero además en un ministerio con tantas responsabilidades, pero con altos niveles de peligrosidad por los intereses que tocaba. Eso yo creo que es mucho mayor. Hay antecedentes. Ustedes recordarán, por ejemplo, el caso de Sixto. Ustedes recuerdan ese luchador y protector de todo el tema medioambiental, que por estar precisamente denunciando y resistiendo a lo que estaba ocurriendo en una garancera en San Cristóbal fue asesinado. Porque ese es un mundillo que mueve tantos intereses y tantos negocios por encima del bienestar de la colectividad. Entonces, tocar intereses respecto a este caso, eso plantea realmente un alto nivel de peligrosidad. Que un individuo pudiese entrar armado, que lo referíamos ayer, inmediatamente supimos la noticia y de qué se trataba, a las instalaciones de un ministerio, y que por demás pudiera llegar y pudiera penetrar al mismísimo despacho de ese titular, ya es de por sí una falta grave, que de manera elemental debería de ser una norma evitable en un país, claro, donde las instituciones pudieran tener algunos niveles de fortaleza. En ese sentido, yo creo incluso que deberían de establecerse responsabilidades. Señores, indiscutiblemente que la seguridad falló. Mucho más allá de la cercanía que pudiera tener Orlando Jorge Mera, en este caso el ministro de Medio Ambiente, con la persona que finalmente le cegó la vida, que era un amigo de infancia. Oye, una cosa improbable en la conciencia de uno, a menos que no ocurrieran y se materializaran esos hechos. No importa quién fuera, el tema de la seguridad, el tema del protocolo que debe cumplirse en un ministerio o en cualquier institución pública para la penetración con personas con armas de fuego, señores, es algo que no debe fallar. Ese protocolo no debe fallar, incluso por encima del mismo incumbente, como ocurrió en el día de ayer. Pero la verdad, y la falla en este caso fue en más de una ocasión, porque mientras todo el mundo en medio de la consternación estaba pensando que el amigo de Orlando Jorge Mera, que finalmente le cegó la vida, estaba trancado en el despacho, y después de 7 disparos, y después de que todos estaban seguros que allí había ocurrido un hecho lamentable, o por lo menos de una gran gravedad, porque todavía no se tenía ciencia cierta que había muerto ahí en el acto, que esa persona pudiera salir del establecimiento, rodar
3 kilómetros aproximadamente a la iglesia que le quedaba más o menos a esa distancia y que nadie se diera cuenta, señores. Pero eso es una cosa increíble, porque se supone que desde que ocurrió esto, 7 disparos en el despacho, en la oficina del ministro de Medio Ambiente, las alarmas debieron activarse, no solamente de la seguridad de ahí, del ministerio, sino la seguridad, la seguridad nacional, o sea, los organismos de seguridad del Estado debieron activarse. Y lo primero que se hace en los países de verdad es que se impide y se bloquean todas las salidas, incluso la salida de emergencia, que es la probable salida de este señor después de cometer el hecho. Y si bien es cierto, terminó en una iglesia y terminó entregándose, también pudo haberse escapado. Entonces, aquí hay un asunto que no está en discusión, y es que la seguridad falló. Tanto la seguridad que opera en la sede del Ministerio de Defensa, como los organismos de seguridad del Estado, que debieron rápidamente presentarse y, por supuesto, hacer lo que se tenía que hacer en estos casos. Pero bueno, lo que esperamos es que a partir de este funesto hecho que nos dice que nuestra sociedad está mal, muy mal, y que debemos revisarnos, y lo dijo el presidente de la República cuando fue a visitar la familia de Jorge Mera, de que todos debemos colaborar y que todos debemos repensar lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Y tiene mucha razón el presidente de la República, pero debemos repensarlo en su justo contexto para ver y diagnosticar qué es lo que está ocurriendo, porque nada es al azar. Yo hoy he reflexionado en varias ocasiones, yo decía, bueno, en medio de esa conturbación que le ha provocado a la sociedad dominicana por ese clima de inseguridad que ha prevalecido durante los últimos días, en medio de esa violencia que se ha expresado desde la delincuencia hacia los ciudadanos y desde los que han ido en procura de mermar coyunturalmente esos niveles de violencia, también con violencia, si no será un detonante que tenga un impacto increíble en la conciencia colectiva para lo que hemos estado viendo. Ustedes recuerdan lo que pasó en la carretera Mella, en lo que se presume fue un acto de sicariato y fue un acto de violencia terrible. Pero también lo que acaba de ocurrir, y yo pienso que pudiera englobarse, aunque en escenarios distintos y por razones distintas, lo que acaba de ocurrir entonces ayer con el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Hasta dónde la exposición de acciones violentas como la que hemos estado viviendo se convierten en detonantes de violencia, en algo que podría irse-nos de las manos? Entonces, vaya que es válida la reflexión del presidente, pero vamos a empezar entonces a ver qué es lo que está pasando, que todos lo sabemos, y vamos a empezar entonces a tomar el toro por los cuernos. Se dice y se especula muchas razones por las que esta persona fue y tuvo una discusión con el ministro, y esa discusión terminó en la desgracia que estamos viviendo hoy. Y dentro de las cosas que se ha dicho es de el probable financiamiento de campañas, se ha dicho de contratos que no se había aprobado para la explotación de transeras, se ha dicho muchas cosas, pero vaya, vamos a ver entonces algunos de esos elementos que sabemos que ocurren, aunque no sepamos a ciencia cierta que en este caso fue lo que ocurrió, y que habrá de esperar cuáles serán los resultados que arroje el Ministerio Público. Pero aquí todo el mundo sabe que cuando hay gente cuando financian campañas para cualquier poder del Estado, legislativa, municipales, presidenciales, pero después se creen que ellos son dueños de las instituciones a donde va el incumbente al que ellos han apoyado financieramente. Y exigen, y lo hacen con un derecho como si fuera un negocio en el que se invierte. Porque hace rato que nosotros aquí hemos perdido las perspectivas de absolutamente todo. Entonces, la reflexión en el día de hoy es en varias direcciones. Definitivamente es en varias direcciones, porque si eso que estamos planteando ocurre precisamente porque nosotros estamos permeados y estamos enfermos como sociedad. Y aquí la corrupción y la impunidad lo ha corroído absolutamente todo. Y si ese tipo de situaciones se dan, es porque encuentra y se incuba precisamente en esas debilidades institucionales. Entonces el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, es cierto, no merecía ni una sola bala de esas 7 balas
que fueron disparadas. De hecho, nadie la merece. Hay que apostar a la vida. Pero el país ha quedado, señores, estupefacto. El país ha quedado en shock, profundamente adolorido, profundamente apesadumbrado por los acontecimientos. Un escenario sangriento como este parece que no estaba en proyecto de lo posible. Pero eso tiene que servir para que nosotros hagamos las reflexiones pertinentes, de manera que nosotros podamos parar a todas esas acciones de violencia. ¿Entienden ahora por qué yo hablaba sobre mis preocupaciones respecto a la actitud de la gente frente a las acciones, por ejemplo, con el tema de la delincuencia, violando y transgrediendo todos los procedimientos, como es que esas patrullas mixtas vayan y se hicieran acompañar de un fiscal que evidentemente han estado focalizando la búsqueda de los presuntos o reales delincuentes y no cometiendo acciones sangrientas que de alguna manera potencian más acciones violentas, y eso yo creo que puede ser el punto de partida, y en eso es que nosotros debemos hacer énfasis cuando y la reflexión del propio presidente de que claro que sí, todos como sociedad debemos ver qué es lo que vamos a hacer, pero tiene que ver qué se haría desde el Estado, desde las políticas públicas, desde la salud mental, desde la educación, que esto que nos ha consternado a todos sirva para la reflexión, pero sirva también para que nosotros empezamos a construir la ciudad, la sociedad que nosotros necesitamos. Señores, vamos a agradecer a Farmacias GBC con 20% de descuento en todas las sucursales, abiertos todos los domingos y por supuesto ya abierto en Puerto Plata. Sardinas Di Mar, muchísimas gracias por el apoyo que nos da y sobre todo a todos y cada uno de ustedes que por supuesto viéndonos, dando like, compartiendo, nos dan el apoyo que necesitamos para seguir creciendo y posicionándonos en esta transmisión que hacemos cada día. Suscríbanse, por supuesto, los que no lo han hecho, también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.